imagen de acá. A ver, están grabando, creo. Ya. Bueno, y puede ocurrir que en algunos mencionan que puede haber discreto sangrado en las astas occipitales, ¿no? De los ventrículos, ¿no? Y en otros estudios, para ser más estricto, dicen que no debería haber ningún tipo de sangrado, ¿no? Pero se permite un sangrado discreto a nivel de las astas occipitales, ¿no? Como un cierto sedimento, ¿no? Disculpen. Ya. Por último, el patrón de la convexidad o el patrón cortical puro, ¿no? Que obviamente está bastante explícito al mencionar que ese patrón se restringe a la zona de los surcos, ¿no? De la convexidad, y no evidenciamos ni sangrado delante del tronco ni sangrado a nivel de las cisternas de la base de manera amplia o extensa. Entonces, basado en esa primera angiografía no invasiva, basado en el patrón de distribución del HCA en una tomografía no contrastada, podemos con esta imagen de repente dilucidar qué patologías están asociadas y qué buscar, ¿no? Entonces aquí tenemos una causa probable de patrón de HCA, ¿no? Basados en estos tipos de patrones que hemos mencionado, ¿no? Un aneurismático, el pretroncal o perimesencefálico y el de la convexidad, ¿no? Ya sabemos que es mejor hablar de pretroncal porque no se restringe el sangrado solamente a la parte anterior del mesencéfalo, sino que puede ir a la parte anterior de todo el tronco, ¿no? Entonces, si hablamos de un patrón aneurismático, la primera causa es el aneurisma y no descartaríamos por ahí que puedan quizás evidenciarse micromaps o microfístulas, ¿no? E incluso en la zona más baja del tronco y que puede estar asociado a anomalías vasculares espinales, ¿no? Entonces, pero la primera causa definitivamente sigue, digamos que más frecuente el aneurisma, ¿no? En el patrón pretroncal, como les había mencionado, el sangrado venoso es el que predomina, ¿no? Entonces, por eso es que quizás en algunos estudios nos recomiendan realizar estudios posteriores si tenemos este tipo de patrón. Pero bueno, en el afán de la etiología tendríamos que realizarlo, ¿no? Y por último, el patrón de la convexidad. Ahí estamos también hablando de fístulas o malformaciones arteriovenosas pequeñas también, pero algunos otros tipos de etiologías que incluyen a las vasculitis, ¿no? Las coagulopatías o ruptura de vasos o isquemias, ¿no? Que lo vamos a ver adelante, ¿no? Este es ya digamos que he tratado de sistematizarlo las causas, pero según el examen, incluyendo el examen, o sea, el examen de angiografía y la otra basada en la diferenciación de aneurisma, ¿no? Entonces, aquí por decir, podrían ocurrir, ¿no? Defectos del examen, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, el Hospital Carrión es un centro de referencia, el examen se hace digamos, lo más pulcro posible, pero no en todos los centros distintos a este quizás puedan cumplir estos requisitos, ¿no? Entonces pueden ocurrir exámenes de mala calidad o evaluación incompleta, ¿no? Pero si sacamos esto de lado, pues quedaríamos ante dos grandes posibilidades, ¿no? Entre la patología neurismática, no neurismática, y dentro de la neurismática todas las características que podrían hacernos de repente pasar de largo la etiología neurismática, ¿no? Que un aneurisma sea pequeño, ya habíamos mencionado el punto de corte de 3 milímetros, que la propia hemorragia que tenga bien el HCA pueda enmascarar la visibilidad del aneurisma o bien un hematoma intraparenquimal pueda comprimir, ¿no?
el aneurisma y no sea visible. Lo otro es que esté trombosado, haya vasoespasmo asociado en los vasos, los vasos madre o los vasos de los cuales depende el aneurisma. Lo otro es que la pica y la arteria comunicante anterior no sean de repente muy bien evaluadas, ¿no? Donde la pica de repente el 1 al 2% de posibilidades de encontrar un aneurisma dentro de la incidencia, ¿no? Que se menciona. Y lo otro es la forma también, ¿no? Del aneurisma, ¿no? Que sean no saculares, que sean disecantes, ¿no? O sea, cuando de repente se va la íntima, perdón, la adventicia, ¿no? Se va separando de la zona muscular, ¿no? O, o la capa muscular, ¿no? Y entonces el aneurisma puede ir creciendo de una manera distinta a lo que veríamos a un aneurisma sacular, ¿no? Otros son los aneurismas tipo blister, ¿no? Que ya los voy a mencionar adelante, pero que son aneurismas también que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Por tener una forma un tanto redondeada o hemisférica y no ocurrir en todos los tipos arteriales, ¿no? El otro es el aneurisma micótico, ¿no? Que ocurre más digamos que en zonas de la arteria cerebral media, ¿no? Que pueden ser en zonas distantes eh, y también pueden pasar a ser desapercibidos, ¿no? Dentro de la no aneurismática ya habíamos mencionado estos dos patrones que ya no los voy a comentar, pero un punto aparte son las malformaciones crípticas, ¿no? Que cursan dentro de síndromes que agarran distintos tipos de sistemas, ¿no? Incluyendo el sistema nervioso central, ¿no? Y ahí estamos hablando del Rendu-Osler-Weber y las malformaciones cavernosas, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar adelante. Entonces, las patologías posibles a manera de ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, por decir, una angiografía de la arteria vertebral del lado derecho, donde, bueno, aparte de la tortuosidad que tiene la arteria vertebral, que culmina a este nivel, estamos viendo pues que al nacimiento de la pica está evidenciándose un aneurisma, ¿no? Entonces sabemos que 1 a 2% de los aneurismas de la pica podrían evidenciarse, ¿no? Dentro del total de aneurismas en frecuencia, ¿no? El aneurisma tipo blister que vemos aquí en esta angiografía, que ocurren generalmente en la carótida interna o en la basilar, ¿no? Y en realidad son, digámoslo así, aneurismas secundarios a una disección, ¿no? De la capa adventicia. Entonces el aneurisma tiende a ser un tanto redondeado a hemisférico, ¿no? Y no es del tipo sacular o común como podríamos evidenciarlo en otro tipo de aneurismas a nivel de bifurcaciones. Y vemos que no ocurren tampoco a nivel de bifurcaciones. Aquí tenemos dos aneurismas tipo blister, ¿no? Son aneurismas pequeños y incidencia del 0,3 a menos del 1%, ¿no? De todos los aneurismas. El otro es los aneurismas que pueden estar trombosados. Por decir, aquí tenemos una angiotomografía donde, bueno, el corte coronal, donde estamos viendo una pequeña, digamos así, un signo de flujo, ¿no? A este nivel, pero no es muy discreto, pero sin embargo cuando hacen la reconstrucción, eh, vemos que pues hay un aneurisma, esto es ya por angioresonancia, vemos que obviamente el aneurisma se evidencia, ¿no? Entonces, ante aneurismas trombosados quizás nos ayudaría más también una angioresonancia, ¿no? También. Estas son las micro malformaciones arteriovenosas. Esto pertenece a un caso de un estudio del año 2016, donde las primeras imágenes, las superiores, las tres superiores, estamos viendo pues que este paciente ingresa con un sangrado a nivel de ventrículos, ¿no? Entonces estamos ante un sangrado del tipo o patrón aneurismático, ¿no? Que habíamos mencionado previamente, ¿no? Se invade ventrículos, se invade cisternas, es un patrón aneurismático. Y bueno, hacen
hacen su angiografía por sustracción digital, donde, bueno, en ninguna de las tomas se evidencia patología, ¿no? Sin embargo, este paciente vuelve a reingresar 2 meses después con una nueva recurrencia de un sangrado a nivel de ventrículos. Y lo que sí evidencian que hay, hay una malformación, una micromalformación, ¿no? Con sus aferentes, obviamente aquí amplificada esta imagen, ¿no? Entonces, esta es una causa de patrón, las micromalformaciones arteriovenosas, ¿no? Como causas de malformación de sangrado del tipo o patrón aneurismático, ¿no? Ahora, otras causas, bueno, estamos hablando ahora de causas venosas y hemos dicho que las causas venosas quizás están asociadas a HCA con patrón pretroncal, ¿no? Entonces, la anomalía venosa de desarrollo digámoslo así, es bastante frecuente, bastante incidencia tiene y prevalencia. Y es lo que estamos viendo acá, ¿no? Disculpen, voy a silenciar el audio que está silenciado. Ya, entonces en estas imágenes superiores izquierdas, bueno, estamos viendo aquí una tomografía no contrastada de cerebro y, bueno, aparentemente se está viendo aquí un vaso anómalo, ¿no? Aparentemente trombosado parece, porque se ve bastante hiperdenso y estamos a nivel de protuberancia, ¿no? Y aquí, bueno, a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, ya cuando se hace una inyección de contraste, pues evidentemente sí se ve, ¿no? La imagen, entonces, obviamente aparentaba estar trombosado, pero parece que sí hay un flujo, ¿no? Entonces, estamos aquí haciendo el diagnóstico de una malformación, de una anomalía del desarrollo venoso, ¿no? Que es bastante frecuente cuando si es que se rompe, nos produciría un patrón pretroncal, ¿no? Lo otro son las trombosis venosas, que, bueno, este ejemplo, por decir, aquí tenemos una tomografía no contrastada y estamos viendo que en la zona posterior del seno sagital superior, a manera de triangular, estamos viendo pues la trombosis del seno, ¿no? Y en la parte, digamos, el hemisferio, en las zonas de surcos del lado derecho, tanto en la zona frontal y la zona parietal, aquí me parece que está, o aparentemente, ¿no? Que estaría el omega invertido, entonces estamos hablando acá frontal y tanto parietal, vemos cierta zona de sangrado, quizás pueda ser por hipertensión venosa, ¿no? Y hay un poco de edema ahí asociado, ¿no? Entonces, ya cuando se hace su imagen de resonancia, vemos evidentemente que hay trombosis del seno y se ven también las zonas discretas, ¿no? de sangrado, ¿no? Entonces, estas también son causas, estas trombosis son causas de quizás un patrón del tipo cortical, ¿no? Si es que ocurren como lo que estamos viendo en estas imágenes. Voy a avanzar. Ya. Otras posibilidades que tenemos aquí que nos pueden dar algún tipo de patrón como los que hemos mencionado. Estamos hablando del síndrome de la encefalopatía posterior reversible, ¿no? ¿Qué ocurre, por decir, con estas imágenes que vemos en la parte superior izquierda? Aquí tenemos dos cortes, ¿no? Estamos viendo que hay cierta zona de hipodensidad bilateral en zonas posteriores, ¿no? Igual aquí en un corte más alto, ¿no? Un corte ya supraventricular. ¿Y cuál es la causa en realidad? Bueno, como no hay una buena, digamos que los vasos sanguíneos no pueden
autorregularse bien, pueden ocasionar rupturas, ¿no? Incluso si no se regulan bien, también vasoconstricciones intensas con edema asociado, ¿no? Y zona de isquemia también, pues, ¿no? Y la característica es que es bilateral y difuso. Entonces, también puede ser una causa de sangrado a nivel de zonas corticales, ¿no? Entonces, esto nos produciría evidentemente un patrón cortical o un patrón de la convexidad, ¿no? Y por último, la angiopatía amiloidea, ¿no? Que también, pues, obviamente nos puede dar zonas de sangrado lobares, ¿no? Aquí no es muy evidente, pero sí hay ciertas zonas de sangrado que se ve discreto, ¿no? Asociado un poco de edema y que puede evidenciarse mucho mejor en una resonancia magnética y sobre todo si incluimos ahí el T2, ¿no? El T2 ecogradiente. Otras, lo que les había mencionado de los síndromes, aquí hay dos síndromes que de repente los podemos confundir pero que son patologías distintas, ¿no? Uno es el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que es una telangiectasia, que en realidad hay malformaciones múltiples, o sea, pueden haber malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas, telangiectasias, ¿no? Pero la que predomina son las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Y obviamente nos pueden dar patrones del tipo cortical, ¿no? Según lo que estamos viendo aquí, sangrado a nivel cortical, ¿no? Pero habría que iniciar desde ese punto, o sea, qué patologías nos pueden producir sangrado o patrón cortical e ir de repente haciendo un estudio más acucioso hasta quizás llegar a lo último que es ya el diagnóstico del síndrome, ¿no? Y lo otro es el del Struve-Weber, que en realidad por ser ambas son patologías congénitas, ¿no? Pero ¿cómo diferenciarlo un tanto del Rendu-Oller-Weber en la estructura, ¿no? Que si bien es cierto sangran, o sea, estos pacientes pueden tener sangrado de tipo HCA, también pueden tener sangrado intraparenquimal. Pero se produce en este sangrado, obviamente se calcifica todo, ¿no? Por la metabolización de la hemoglobina, ¿no? Pero hay bastante atrofia, o sea, ocurre atrofia de la corteza y en las zonas de los surcos donde se ha vertido la sangre o se ha quedado la sangre, se calcifica y se forman calcificaciones que le llaman en riel de tren, ¿no? Aparentando pequeñas correderas, ¿no? A manera de riel. Sin embargo, bueno, todas estas son patologías que, si bien es cierto, no producen únicamente HCA, eh, pueden estar angiográficamente encubiertas, ocultas, y pueden también asociarse de hemorragias intraparenquimales, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos? Ya hemos hecho todo esto para saber digamos, una guía de cómo hacer un estudio inicial, ¿no? Pero ahora viene cómo diagnosticar realmente, ¿no? O sea, qué nos va a ayudar o si está avalado realizar un estudio posterior a todo este primer estudio que se ha hecho, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos estudios de imagen, ¿no? Ahora, eh, digamos que con angiotomografía y dirigido a neurismas, después de haber sido negativa la angiografía por sustracción digital en un primer momento, la realización de esta angiotomografía en un momento posterior nos puede llevar a una detección quizás de aneurismas en un 90%, ¿no? Y una especificidad de 96%. Estos son en estudios pequeños, ¿no? No son del todo, digamos, fidedignos o aplicables o generalizables, ¿no? Y esto ocurre de manera similar con la angioresonancia, donde se evidenció pues que eh,
en pacientes a los cuales se sometía por segunda oportunidad a una angiografía por sustracción digital versus una angioresonancia, la angioresonancia no logró detectar a ninguna etiología. Sin embargo, la angiografía por sustracción digital sí logró evidenciar en quizás hasta en un 10 o 15% etiologías que no se vieron en una primera oportunidad. Entonces, este estudio concluye por decir que no hay mayor beneficio adicional el hacer una angioresonancia de manera sistemática a todo paciente que ha tenido una angiografía por sustracción digital negativa en un primer instante, ¿no? Peor aún que el costo es más, o sea, prácticamente está haciendo mayor inversión económica sin mayor beneficio, ¿no? Por lo tanto, la angioresonancia y la angiotomografía de manera sistemática para investigar una HCA angiográficamente negativa no sería de primera intención. Lo que sí sería la angiografía por sustracción digital, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de repetir, por decir, una angiografía por sustracción digital? Que los estudios acá son un poco discordantes en digamos, en la frecuencia de diagnóstico tardío, ¿no? Algunos mencionan que su diagnóstico tardío, o sea, 2% al realizar su repetición de angiografía por sustracción digital en este tipo de pacientes con HSA angiográficamente negativa, ¿no? Y otros hasta el 24%, ¿no? Entonces, esto es más o menos la cantidad aproximada de tratar de evidenciar un diagnóstico tardío, ¿no? Sin embargo, habría también que, bueno, esto ya es añadido, también guiarnos por los patrones, ¿no? Que prácticamente estos son los patrones de sangrado que nos pueden de repente un tanto eh, añadir una idea de dónde quizás podríamos buscar más, ¿no? Por decir aquí, nos mencionas que sí hay obviamente sangrado a nivel interhemisférico, la posibilidad de que encontremos un aneurisma de la arteria comunicante anterior está presente, pues, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? Y si tenemos un sangrado que es pretroncal, evidentemente ahí no vamos a encontrar aneurisma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas condiciones para realizar esa segunda angiografía por sustracción digital, teniendo ya digamos, la primera nos ha salido negativa, ¿no? Entonces se recomienda que, esa es recomendación, ¿no? No es de, digamos que varios estudios lo recomiendan, más no es un consenso, ¿no? Eh, Refieren que se podría repetir entre el día 10 al día 14, evidentemente si tenemos una fuerte sospecha de HSA o bien si hemos visto que esta angiografía es incompleta, ¿no? Otra, si es que hay un área bastante evidente, como lo habíamos visto en la imagen anterior, que por decir, si estamos ante la cisterna, perdón, ante la fisura interhemisférica y hay un área de coágulo bastante evidente ahí, podríamos buscar, ¿no? Y estaríamos ante una sospecha alta de que podría ser aneurismático, ¿no? Entonces, el tener un área en particular con coágulo también pues nos podría decir que tendríamos que investigar con una angiografía por sustracción digital, ¿no? Por segunda oportunidad. Lo otro es que se recomienda no repetir si es que es una HCA pretroncal, porque habíamos mencionado que probablemente esto sea por un sangrado venoso y el hacerlo o el repetir el estudio quizás no vamos a encontrar nada, ¿no? Es más, no había beneficios tanto con la angiotomografía ni con la angioresonancia para buscar alguna etiología en este tipo de patrón. Y por último, si es que el paciente se va a quedar de 10 a 14 días, evidentemente tenemos la opción de realizar esta segunda angiografía, ¿no? No habría por qué no hacerla si ese paciente sigue ahí hospitalizado, ¿no?
La tercera angiografía menciona que podría hacerse en los 3 a 6 meses, ¿no? Y si obviamente seguimos con la sospecha de un aneurisma. Ahora, la angiografía por 3D, ¿no? La rotacional. Mire, fijémonos que aquí esta angiografía tiene la particularidad de detectar aneurismas pequeños, ¿no? Menores a 3 milímetros, lo que se le escapaba quizás al resto de imágenes angiográficas no invasivas, ¿no? ¿Y cuáles son sus ventajas? Es que por tener una alta resolución, sacar las estructuras óseas, es más, volver a procesarlas y hacerlas rotar, o sea, tratar de ubicar incluso el lugar donde se encuentra la probable malformación, anomalía, ¿no? Vascular, le da ventaja sobre la angiografía por sustracción digital clásica, ¿no? Entonces, estaría indicado realizar la angiografía rotacional, ¿no? O en 3D, ¿no? Ahora, esto es parte de un estudio donde eh, primero se estudian a los pacientes con algún tipo especial de imagen, aquí por decir angiografía por tomografía y por sustracción digital. Y aparte aquí angiografía por sustracción digital con tanto resonancia y angiografía por resonancia, ¿no? Entonces, esto es en un primer estudio, ¿no? Esa es la cantidad de pacientes que fueron sometidos a estas imágenes. Y vemos pues que en la segunda realización de la imagen o en el tratar de ubicar la etiología o dar en el diagnóstico correcto, vemos que la angiografía por sustracción digital en todas las series obviamente es mejor, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos acá este índice vemos que si este índice sobrepasa el 40%, quizás estamos hablando de una muestra que es muy heterogénea y que quizás la posibilidad de generalizar esta conclusión para este tipo de pacientes no se pueda, ¿no? Entonces aquí vemos que este índice es bastante alto, entonces aquí indica que la heterogeneidad de características de los pacientes es muy alta. Igual aquí también. Y quizás aquí ¿no? Pero la cantidad de pacientes es muy baja, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, con esto no podemos generalizar, nos da una idea tentativa de que la angiografía por sustracción digital podría ser mejor que el resto, ¿no? De imágenes. Ahora los flujogramas, aquí voy a presentarle dos flujogramas. Este es un flujograma basado en patrones de HCA que habíamos mencionado, los 3 patrones básicos, donde, bueno, el paciente primero se realiza una angiotomografía. Si obviamente evidenciamos que hay un aneurisma, ya pues pasa a su tratamiento respectivo, pero si saliera negativa esa angiotomografía, y determinando cualquiera de los tipos que hemos mencionado, va a ir a hacerse determinado procedimiento, ¿no? Supongamos que tiene el patrón aneurismático que habíamos dicho que podría tener sangrado en las cisternas basales, sangrado intraventricular, ¿no? Bastante extenso. Este paciente debería ir a una nueva angiografía a investigar lo que ya también habíamos comentado, ¿no? Aneurismas pequeños, no saculares, los tipo blister, ¿no? Y dependiendo de la evidencia, pues va a pasar a su tratamiento. Y si es negativa, debería repetirse esta angiografía, ¿no? Que es lo que se recomendó en imágenes, en las 2 imágenes o 3 imágenes previas, creo que se mencionó, ¿no? Debería repetirse, ¿no? Y si se trata de un aneurisma trombosado, obviamente no deberíamos de dejar de lado la resonancia, ¿no? Ahora, si se trata de un patrón pretroncal o perimesencefálico, recomiendan que ya no se debería hacer más estudio, ¿no? Porque no, quizás la probabilidad de encontrar alguna lesión ya es muy baja.
Y por último, si tenemos un patrón sulcal, habrían dos posibilidades, si se trata o no se trata de una vasculitis, ¿no? Y donde obviamente si se trata de vasculitis tendríamos que ir ya con su punción lumbar, resonancia, ¿no? Y lo otro, si es que no encontramos nada en esto, estaríamos ante los síndromes que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que es el síndrome o la encefalopatía posterior con vasoconstricción, ¿no? O bien una trombosis, etcétera. Y este es un flujograma un poco más general, ¿no? Entonces, donde el paciente con angiografía negativa pasa primero a una angiografía no invasiva. Si tiene un hematoma que pone en riesgo su vida, obviamente tendría que pasar a cirugía, pero si no es así, tendría que seguir su estudio, ¿no? Con una angiografía convencional y dependiendo de la etiología, pasaría a tratamiento. Ahora, si en esa angiografía no invasiva ha sido negativa, tendría de todas maneras que pasar a una angiografía convencional. Si hay signos eh, eh, troncales o vulvares, más específicamente, tendríamos que buscar de todas maneras alguna lesión a nivel espinal, ¿no? Entonces, están mandando aquí al paciente que se realice una resonancia magnética espinal, ¿no? Como habíamos mencionado, que podría ocurrir en algunos casos. Al sangrar, puede ir el sangrado hacia arriba a la zona peritroncal o pretroncal y darnos los patrones respectivos que hemos comentado, ¿no? Y lo otro es si el paciente ha sido sometido a la angiografía, salió negativo, le hemos hecho sus estudios, se ha repetido la tomografía, se ha hecho una nueva resonancia, este paciente debería ir a una angiografía, pero ya de manera diferida, ¿no? Estos son los diagnósticos más frecuentes al realizar el estudio, digamos un segundo estudio o un tercer estudio, ¿no? Este es de un metaanálisis donde vemos que dónde encontramos más, o sea, dónde identificamos mayores etiologías en las HCA que son del tipo aneurismático. Son hasta 4 veces más, podemos ubicar una etiología que comparado con un patrón pretroncal, ¿no? ¿Y cuáles son los dos primeros, digámoslo así, patologías más frecuentes? Justo lo que les había comentado también anteriormente, basado en la frecuencia de aneurismas, los aneurismas de la circulación anterior y circulación posterior, ¿no? Pero vemos que también están las MAF y las malformaciones cavernosas, ¿no? Pero ahora vamos un tanto a ver, a disgregar esto para ver cómo de repente cuál es su prevalencia de ellos, ¿no? Y vemos que las MAF son las que en frecuencia están por arriba de las malformaciones cavernosas, ¿no? El 60% versus el 31%. Y por debajo están los síndromes que había comentado, el Rendueller-Weber, ¿no? Etcétera, ¿no? Con sus anomalías del desarrollo venoso, todo eso. Ahora, respecto al manejo, el manejo médico se debería dar como si se tratase de un HCA neurismático. Así debería ser. Ahora, si a pesar de los estudios que se han realizado y hay una fuerte sospecha de que se trata de un aneurisma y se quiere ingresar a hacer una cirugía del tipo exploratorio, pues se tendría que explicar a la familia que la posibilidad de la cirugía de no encontrar nada es bastante alta. Respecto a la morbilidad está, digamos que es más alta con el patrón del tipo aneurismático, ¿no? Respecto al pretroncal. Y la posibilidad de tener una morbilidad específica también es más alta con las HCA del tipo aneurismático, ¿no? Obviamente aquí con mayor incidencia de la hidrocefalia. La mortalidad también es mayor en el patrón del tipo aneurismático, HCA del tipo aneurismático, ¿no? Y los factores pronósticos, aquí en estas ya últimas imágenes, estamos viendo que hay una comparación entre el HCA idiopático, o sea que es la no evidente o angiográficamente negativa, versus la HCA ya con diagnóstico, que sabemos que se trata de un aneurisma.
la comparación entre ellas, o sea, el HCA angiográficamente negativo tiene menor tasa de resangrados. Obviamente podemos predecir fácilmente según el tipo de patrón a qué nos estamos, en qué etiología podría saber. Hay menor riesgo de isquemia, o sea, menor riesgo de vasoespasmo con este tipo de, o sea, la HCA angiográficamente negativa versus una HCA aneurismática ya confirmada, ¿no? Menos riesgo de vasoespasmo y los resultados neurológicos son mejores, ¿no? Finalmente, el patrón de HCA idiopático, o sea, estamos hablando de la HCA angiográficamente negativa, si comparamos el pretroncal versus el aneurismático, vemos que el pretroncal es mucho más benigno, pues, ¿no? Y habíamos dicho o mencionado que el HCA no perimesencefálico o aneurismático tiene doblemente más posibilidades de generar una complicación o mayor morbilidad a comparación del pretroncal o perimesencefálico. Para terminar, les dejo con estos dos hitos en la angiografía, ¿no? Estamos hablando aquí del doctor Egas Moniz, que es bueno, ha sido un psiquiatra y un neurocirujano, que en 1927 hace la primera angiografía, obviamente no con la técnica que conocemos actualmente, ¿no? Pero se le considera el precursor de la angiografía. Sin embargo, ya años después, ya conocemos de repente el nombre, ¿no? Por la técnica que utilizamos a manera diaria en la unidad, al doctor Selinger, ¿no? Que quien hace esta técnica o la crea la técnica y, bueno, llega a ser perfeccionada unos 2 años después de que la publica, ¿no? Ya por otros autores, ¿no? Entonces, bueno, es un tanto un dato histórico para saber de dónde estamos quizás eh, haciendo algunas cosas y que quizás lo hacemos de manera cotidiana, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Eh, Doctores asistentes del servicio, ¿tienen alguna pregunta para el expositor? Castro, Sí, doctor, dígame. ¿qué aneurismas podrían salir ocultos en una geografía? ¿Y cómo evitarlos? ¿O qué maniobra hacer para no hacer, no, para que puedan mostrarse en la geografía, ¿no? Ya. Bueno, lo que les había mencionado, ¿qué aneurismas pueden pasar ocultos? Son aneurismas de repente muy pequeños, aneurismas menos de 3 milímetros, aneurismas que estén ubicados en los nacimientos de la pica, o bien en la arteria comunicante anterior, aneurismas que estén trombosados, aneurismas que sean colapsados por una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Aneurismas tipo blister, que son pequeños también y en zonas inhabituales. Y en el caso de que hablamos, por decir, de aneurismas de la arteria comunicante anterior, bueno, lo que se recomienda es hacer de repente la obstrucción de una carótida, ¿no? Al momento de hacer de repente la infusión del contraste en la carótida contralateral, ¿no? Para, digamos, hacer o forzar el flujo a través de esta arteria comunicante anterior hacia el lado contralateral, ¿no? Sería una maniobra y respecto a la pica, obviamente tendría que hacerse la instilación del contraste a ambas vertebrales, ¿no? Para evitar pasar desapercibidos estos aneurismas. Sí, lo más frecuente es el comunicante anterior, para lo cual tenemos que ver la arteria comunicante anterior. Eso se puede obtener con obstrucción con un balón o digitalmente, ¿no? La carótida interna.
Nosotros Claro, ubicamos más o menos el ángulo de la mandíbula, ahí se extiende la carótida interna en esa dirección y antes, trabajo conjunto con el que va a inyectar, se comprime, ¿no? Y se tiene que ver el pasaje de la arteria comunicante. Entonces ahí ya, y en un antitao, ¿no? Para poder eh, descartar que no es un comunicante anterior. Y lo que te claro. quería preguntar, ¿se hace de carótidas externas o solo carótidas internas? Porque solo he hecho 4 vasos, o sea, no se hace de carótidas externas. Bueno, y si estamos pensando de repente una malformación arteriovenosa, eh, cabría la posibilidad de hacerle de carótidas externas, doctor. Pues se hace de todo, carótidas externas también. Claro, claro, Eso es todo porque para descartar fístulas durales, ¿no? claro, con las fístulas, todo eso. El maestro doctor Hermosa, Doc. ¿Alguna pregunta, Doc? Hola, yo tengo una pregunta, por favor. Sí, Defíneme qué doctor. es una anomalía de desarrollo venoso, por favor. Ya, bueno, es una anomalía congénita, ¿no? Pero está restringida a la dilatación de vasos, ¿no? Venosos. La posibilidad, bueno, se puede encontrar en cualquier parte del encéfalo, pero refiere mayormente que es supratentorial, ¿no? Mayormente son supratentoriales, pero sin embargo la posibilidad de sangrado es mayor a nivel pretroncal. No sé, de repente, doctor, si cumple algo Un la... poco más específico, puedes decir qué es, o no me has dicho nada. ¿Qué tipo de malformación, qué tipo de alteración vascular es esa anomalía de desarrollo venoso? Mm, Aparte que eso no me indica, ¿no? Pero ¿qué entiendes tú por eso? Bueno, de repente es un tema más específico, ¿no? No he revisado a mayor detalle, pero tengo entendido que es una malformación congénita. Está, digamos, supeditado a la dilatación de vasos venosos. Creo yo, bueno, no tendría de repente, doctor, otra, si usted me ayuda, ¿no? No tendría una, quizá algo más específico, ¿no? A ver, ¿quién le ayuda, por favor? De los residentes. Bueno, una anomalía venosa del desarrollo es la que se conoce también como angioma venoso, que bueno, es básicamente, podría decirse, la confluencia de bueno, de un conjunto de venas, bueno, anómalas de todas formas, pero que terminan desembocando en bueno, que termina formando parte de la circulación venosa normal y llevan drenaje de tejido cerebral normal también. Es básicamente la constitución en la que terminan estas venas, lo que constituye la anomalía venosa del desarrollo y, bueno, generalmente son asintomáticas, pues, y en los raros casos en los que haya un sangrado, pues normalmente el manejo es conservador. Ok, bien. Sí, buenas noches, doctor Castro. ¿Qué tal? Habla el doctor Luis Mejía. ¿Cómo Ya está, perdí doctor? Muy bien tu presentación, doctor. Claro, con respecto a los angiomas venosos, ahora más frecuentemente llamados anomalías del desarrollo venoso, muy raro que sangren, ¿no? Pero hay que tener cuidado que pueden estar asociados a otras lesiones, ¿no? Malformaciones o cavernomas que pueden estar asociados y pueden ser causa del sangrado y confundir un poco, ¿no? Ahora, está bien lo que dijo el doctor Jensen, que tiene que hacer un estudio completo en HCA, geografía negativa de 6 vasos, ¿no? Pero también, como tú mismo dijiste, también pueden haber una obstrucción venosa como una trombosis, ¿no? Que puede Ujú. provocar generalmente un patrón cortical, ¿no?
y hay que hacer todas las fases, no olvidarse de las fases venosas y no olvidarse de observarlo, ¿no? Muchas veces buscamos solo aneurisma y estamos mirando la fase arterial, soltamos el pedal antes de tiempo. Hay que ver todas las fases y acostumbrarse a ver las venas también, ¿no? Por lo menos en las proyecciones más importantes, ¿no? AP, lateral, luego ya tus oblicuos, esto sí, si quieres no lo veas tan al detalle, pero sí hay que ser bastante observador, ¿no? Em, ¿Qué Claro. más? Eh, Cuando hablaste de la incidencia de estas HCA en geografía negativa, que antes se hablaba de que era un promedio 20% más o menos, creo, y ahora un 7, algo así, ¿no? Claro, 20-28 a 7-10% actualmente. Claro. Comentaste de que era probablemente por la mejora de la técnica. En realidad no es por la mejora de la técnica, porque la angiografía se hace muchísimos años, ya como tú mismo has mencionado, ¿no? Sino que incluso antes que los estudios tomográficos, ¿no? Y mucho antes que la resonancia. Es la mejora de la tecnología. Eso es lo que ha reducido este porcentaje, ¿no? Porque antes lo que se hacía era la geografía por sustracción digital, incluso antes con equipos de rayos X, eh, fluoroscopios, y se les ponía se hacía como una radiografía y luego sobre esa radiografía se hacía la segunda geografía para lograr la sustracción. Luego vinieron los equipos con sustracción digital, pero ahora tenemos los angiógrafos rotacionales con reconstrucción en 3D, ¿no? Que nos dan son los que han reducido el porcentaje de falsos negativos, ¿no? Que sería una geografía HCA negativa en realidad, cuando no es perimesencefálica, ¿no? Eso, y lo que no comprendí es cuando hablabas de la sensibilidad de la angiotomografía, que hablaste en una de tus primeras diapositivas de sensibilidad 96% y especificidad 100%, pero cuando comparabas sensibilidad en aneurismas menores de 3 milímetros era 65, creo, 65, 68, y en mayores de 3 milímetros, 61. 96. O Claro. sea, nunca llegaba a 96 la sensibilidad. Entonces Sí, yo no entiendo, lo que yo no pasa es, entiendo de dónde sale 98. ya, lo que pasa es que, bueno, si bien es cierto, o sea, estos estudios mencionan que la sensibilidad que estamos viendo aquí de 98 y especificidad de 100 son quizás en pacientes un tantos selectos, ¿no? Pero estamos hablando de aneurismas mayores de 3 milímetros, ¿no? Entonces, donde obviamente es bastante evidente que van a encontrar el aneurisma, ¿no? Sin embargo, cuando hicieron la comparación, teniendo como punto de corte el 3 milímetros, obviamente la posibilidad de que el observador capte ese aneurisma es menos, ¿no? Entonces, obviamente por eso es que la sensibilidad se reduce bastante, ¿no? Claro, me parece un mal punto de corte para comparar, ¿no? Porque si tú dices sensibilidad menor de 3, 61, y mayor de 3, 96, y sensibilidad global 98, no cuadra, no tendría que ser de repente No, de 3 a 10, quizás 96, y más de 10, ya, 100, digamos, ¿no? Ahí compensaría, ¿no? le explico, doctor. Estos son dos estudios distintos, sino que no, este mismo estudio donde nos comparan los puntos de corte, o sea, no da una sensibilidad global. Pero este otro estudio sí da una sensibilidad global, ¿no? Pero sugiriendo de que se puede, digamos, deber al tamaño del aneurisma, ¿no? Ahora, por eso es que añadí el otro estudio donde sí, evidentemente se basan en el tamaño del aneurisma, pero las sensibilidades obviamente no coinciden porque son estudios distintos, ¿no? Ujú. Muy bien. Y lo otro es acerca de la HCA con patrón perimesencefálico, ¿no? Ujú. Hace algunos años todavía recomendaban hacer una segunda angiografía, pero sabíamos que era más improbable, ¿no? Que salga algo realmente, ¿no? Pero Claro. ahora ya la recomendación es, ya si te sale la primera angiografía negativa, incluso en uno de tus fluxogramas angiotem, ¿no? Ujú.
ya ahí queda el estudio. Ya no, es en vano hacerle más. A menos que Sí, tenga una sospecha de que tengas algo cervical o una vasculitis o algo y que le pide resonancia. sí, sí, es cierto, doctor. Eso es lo que menciona, ¿no? Y bueno, no es solamente un estudio, son varios estudios, ¿no? Hasta un multicéntrico menciona eso, ¿no? Que si es que estamos ante un patrón de ese tipo, pretroncal o perimesencefálico, como querramos decirlo, no vamos probablemente a encontrar mucho, ¿no? Entonces se deja de lado ya la investigación, ¿no? Ya, así es. Bueno, sí, pues han habido más estudios. Incluso el doctor Remy Aguirre hizo su tesis en base a esto. Y bueno, en los patrones de perimesencefálico no encontró nada, pues, ¿no? Ya está bien. Ya, gracias, doctor. Ah, muchas gracias a usted, doctor. Hola, hola, buenas noches. Doctor, dígame. Castro, bueno, bien tu exposición, está Ya, doctor, gracias. resumida todo lo que eh, tenemos que tener en cuenta como aspectos generales, ¿no? Pero quería consultarte, no sé si sabes, generalmente cuando nosotros vemos un HCA negativa, perdón, una HCA con panangiografía que es negativa, hacemos las maniobras, lo encontramos y generalmente hacemos el 3D para buscar algunos aneurismas mucho más pequeños o un poco con una ubicación un poco difícil de ver en el 2D, ¿no? Y ahí es donde nosotros buscamos generalmente los blister light. ¿Qué sabes de cómo debemos enfocar la angiografía en caso de que tengamos sospecha de que estemos frente a un blister light? Porque por lo menos en la experiencia, en los casos que yo he visto con HCA que han salido en angiografía negativa, hemos visto con HCA Fisher 3 bien difusa, no era un HCA perimesencefálico o peritroncal. Y buscábamos algunas veces estos blister, ¿no? ¿Sabes algo de cómo debemos manejar esta sospecha, mejor dicho, de blister? Bueno, mire, doctor, menciona más o menos, si bien es cierto, o sea, la incidencia de estos aneurismas es bien baja, o sea, son bastante raros, los podríamos ubicar más en la zona de la arteria basilar o bien en la carótida interna, el segmento supraclinoideo, ¿no? Todos estos dos últimos segmentos, ¿no? Entonces, al ser aneurismas pequeños, obviamente podrían pasar desapercibidos, pero son las ubicaciones quizás que nos podrían dar o bien dos patrones, ¿no? Nos podrían dar un patrón que puede ser del tipo aneurismático porque se puede regar a nivel de la cisterna supracelular, todo esto. Y lo otro es que también nos podría dar un patrón pretroncal, ¿no? Obviamente ahí nos podría quizás confundir un poco, ¿no? En pensar en que se trata de una patología quizá venosa, ¿no? O un poco, o digamos, no con buen pronóstico, ¿no? Pero sin embargo, se recomienda que ante la sospecha de la patología de aneurismas tipo blister, obviamente tendría que pasar directamente a una angiografía por rotacional, ¿no? Que es lo que se recomienda, ¿no? Te sale negativa en la rotacional, la 3D. ¿Y qué haces? Tienes sospecha de blister. Bueno, se tendría que repetir, doctora, en 3 a 6 meses, ¿no? Es lo que se recomienda, ¿no? No, los blister light tienen alta morbimortalidad, una alta tasa de resangrado, porque como bien sabes, las paredes son mucho más delgadas que un aneurisma. El aneurisma de por sí tiene una pared delgada, y los blister light con mayor razón, porque generalmente son asociados a una disección de la pared dorsal de la carótida.
Entonces, si Claro. nosotros tenemos una lesión sospechosa, pero no estamos seguros de que es un blister light, deberíamos repetir la angiografía en los días próximos. Generalmente hay estudios que recomiendan entre el tercer y quinto día nada más, una angiografía nueva. ¿Por qué? Porque estos O sea, blister light se ha visto que en los días próximos crece. Y si no lo eh, detectamos y estamos seguros de que es un blister light, pues deberíamos tratarlo, sea por vía endovascular o quirúrgico rápidamente, ¿no? doctor, entonces estamos hablando de una tercera angiografía, porque supuestamente en la primera no se vio nada. En la segunda se repitió y No, tendríamos que repetir. después de la primera, ¿qué haces? ¿Esperas 2 semanas? No. Claro, ahí tendría que hacer un poco antes, ¿no? Según lo que usted comenta, ¿no? Tres Claro, a a eso me 5 días. refiero. Ah, Tienes ya. En la una segunda, angiografía, ya. tienes una angiografía inicial, pero tienes una sospecha que es blister light, un sangrado que es difuso, como generalmente produce esta patología vascular. Ujú. Entonces, y tienes sospecha de blister light, deberías repetirlo pronto, ¿no? Ok. Y ver cómo, si es que ha crecido esta dilatación, y si es que mantienes la sospecha, pues someterlo a un tratamiento ya para, para endo o quirúrgico, ¿no? Ok, doctor. No sé, Juan, No se le alcanzó a escuchar, doctor, o al menos yo no alcancé a escucharle. Sí, se nos ha escuchado. perdón. Ah, la tesis del doctor Remy fue hace ya varios años, ¿no? Juan hizo una nueva revisión que la presentó en la sociedad nada más actualizada de estas angiografías negativas. Ujú. En nuestra experiencia, Juan, a ver si nos puedes hacer un recordaris de qué se encontraba generalmente cuando buscábamos la segunda angiografía, ¿no? Dentro de tus datos. A ver, voy a revisar el documento un ratito. Castro, una map rota, ¿cuál es el Dígame. porcentaje que puede ser geográficamente negativo? Una más rota que salga negativo. Claro, o no sale. O siempre sale. No, bueno, no siempre sale, ¿no? Pero bueno, ahí en el porcentaje aproximado no sabría decirle, doctor. El Obviamente Grim- por el coágulo, todo eso se enmascara, ¿no? el Grimberg dice el 30% por el efecto del coágulo. Por eso es que a las 2 semanas el coágulo ya tiene que licuarse, ¿no? Entonces ahí Ujú. ya se ve la map. Ok. Has presentado un cuadro, doctor Castro, en que he visto en que pusiste No, pero lesiones esas son angiográficamente negativas, ¿no? Y pusiste que las MAV eran casi 35, 60 60%, pero 40%, ¿no? Más que los cavernomas incluso. no, lo que pasa es que esas son las prevalencias, doctor, prevalencias o sea, no se trata, No es eh, HCA angiografía negativa, ya sé. claro, si no es HC en psicografía negativa, Lesiones son, el ataque son es prevalentes. intracerebral, Ujú. ¿no? De Lesiones que la- pueden estar ocultas. Exacto. Doctor ¿Por Castro, qué una pregunta, no? por favor. Dígame. Hablaste de las complicaciones que se producen en las HCAs con angio negativa, ¿no es cierto? Sí, doctor. Comparado con con una que no sea angio negativa, ¿qué diferencias has encontrado tú? Por ejemplo, con vasoespasmo y hidrocefalia, que son las más frecuentes. Ya, bueno, las HCA que son geográficamente negativas, o sea, hay la posibilidad de que sean, digámoslo así, patologías que no conduzcan a un mayor déficit, ¿no? A una mayor comorbilidad, o morbilidad, perdón. Entonces,
Si hablamos de vasoespasmos, si hablamos de hidrocefalia, quizás, o sea, la posibilidad ante un HCA del tipo aneurismático es versus el perimesencefálico, pretroncal es el doble, ¿no? O sea, son 2 veces más posibilidades de tener una morbilidad eh, eh, en la HCA del tipo aneurismático, ¿no? Respecto al otro, ¿no? Entonces, según lo que estás diciendo, que las complicaciones son más severas y más frecuentes en las de tipo aneurismático Del con tipo relación a las no aneurismático. Sí, 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 exacto. Ya, pero te damos de que las complicaciones, o sea, la misma, el proceso de degradación de la sangre Ujú. es la que desencadena muchas veces el vasoespasmo, ¿no es cierto? Claro. En ambos se va a degradar el proceso de degradación del mismo, ¿no es cierto? Según tú, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué según No. en un mayor en otro? No. Y lo que pasa es que depende de la fisiopatología, doctor. O sea, si es que estamos hablando de un HCA que vino de un aneurisma roto, o sea, obviamente estamos hablando de una patología sistémica, ¿no? Entonces la probabilidad de mortalidad es bastante alta, ¿no? Supongamos que hablamos de HCA de un paciente con aneurisma y ha vuelto a resangrar, o sea, la mortalidad es bastante alta, llega al 70% quizás, versus a un HCA de otra etiología, ¿no? De quizás venosa, ¿no? O sea, por No, no, el, claro, en los desangrados sí, obviamente la mortalidad va a ser bastante alta, pero estamos hablando solo de dos, las que debutan del vasoespasmo y la esofalia, de esas dos. No hablemos de la de los sangrados. Los sangrados, obviamente, se sangra y se muere, ¿no? Eso es evidentemente. Pero del vasoespasmo, ¿por qué se da la diferencia en uno y en otro? Bueno, como le No comento, o quiero sea, entender. tendría que ser como por el mismo mecanismo fisiopatológico, doctor. O sea, el aneurisma es en realidad una patología, debíamos manejarlo como una patología sistémica, ¿no? Que no necesariamente se debe por la ruptura de una malformación, quizás, ¿no? No sé, no entiendo mucho esa parte. A ver tú, a ver, Juan o James, no sé, ahí podría un poco aclarar eso. El vasoespasmo está en relación a la cantidad de sangrado. Entonces está el estudio de Fisher modificado, ¿no? Cuanto más sangrado, más probabilidad de vasoespasmo. Menos sangrado, sea cual sea el origen, ¿no? Porque si es un Fisher 4 en gráfica negativa, la probabilidad de que haya modificado, no que haya vasoespasmo, va a ser mayor, ¿no? Generalmente, cuando es gráficamente negativo, HCAs, el sangrado no es tanto, ¿no? Pero los aneurismáticos generalmente son Fisher 3 4, ¿no? Por eso es que hacen vasoespasmo. En un Fisher 1 2, no hemos visto, ¿no? Pocas en vasoespasmo, y va con la literatura, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? La cantidad de sangre es determinante en la producción de vasoespasmo, eso es cierto. Doctor, pero tenía entendido que eso, o sea, si bien es cierto ese dato es bastante cierto, pero me parecía que era solamente supeditado a lo de los aneurismas, o sea, no era comparativo con otras patologías. No te entiendo cuál. O sea, si bien es cierto, mayor cantidad de sangre, mayor vasoespasmo, pero eso es solamente para los aneurismas. Si es un Fisher 4 gráficamente negativo, ¿tú crees que no va a ser vasoespasmo? No, me refiero, o sea, eh, o sea, este dato es para los aneurismas. O sea, creo yo que si estamos hablando de otro tipo de patología que nos pueda dar un sangrado, digamos, de la misma extensión, quizás se comporte de manera distinta, ¿no? No tengo ese dato, pero lo que usted me dice quizás se deba solamente restringido a la cantidad de sangrado asociado a mayor morbilidad en los aneurismas.
No, hay una confusión ahí, Castro. La diferencia, el manejo de HCA y las complicaciones, toda es la estadística que sabemos es de HCA, hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿no? A diferencia de la traumática que tiene, es muy diferente. Pero en sí, en general, estamos hablando de algo general. Ujú. Y eso se define como HCA espontáneo, Ah, ok, sea cual sea la patología. ok. Juan ya se durmió, creo. Sigue buscando el Bueno, artículo de Remy, pues, estaba hablando afuera. eh, en ese estudio que hice encontré 26 casos en un periodo de 2 años, HCA con angiografía inicial negativa. Aproximadamente el 25% positivizaron en su segunda angiografía. Bueno, todos los hallazgos aneurisma. ¿Y qué tipo Bueno, eran? ¿Qué tipo de aneurismas eran? Porque en la segunda salieron positivos. en el caso, bueno, de los aneurismas no, bueno, de configuración no perimesencefálica, los únicos que positivizaron fueron los difusos, aneurismas de comunicante anterior y los perimesencefálicos, aneurismas de la pica. Son dos casos nada más, dos casos en cada categoría. O sea que sí fue útil repetir la angiografía en perimesencefálico. Sí, en perimesencefálico fue útil también. Entonces, eso como que hay que verlo porque en los fluxogramas dicen, no, ya no le hagas, ¿no? A menos que cuando se haya hecho la primera no le hayan hecho las dos vertebrales, ¿no? Que sería un error en la técnica, ¿no? Sí, Pero bueno, ese detalle no lo es un revisé en detalle. realidad. Claro. Bueno, y las lo que estaban discutiendo es bastante interesante porque los aneurismas, las HCAs perimesencefálicas son de buen pronóstico generalmente, ¿no? Cuando no son aneurismáticas, ¿no? Pero esto de que decirle que en otras patologías no hay vasospasmo es interesante porque sí pareciera que el vasospasmo es una complicación asociada a la HCA aneurismática, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen HCA silviana, digamos, con su pequeño hematoma, o hematoma grave, lo que quieran, de una malformación, ¿provoca vasoespasmo? O sea, la HCA por malformación provoca vasoespasmo. ¿Han visto eso ustedes? Pero si sería por un hematoma, solamente tendría HCA pequeña en el Valle Silviano, ¿no? Pero hay HCA, pues. Todas las malformaciones provocan HCA, ¿no? Casi Por eso, o todas. sea, ¿Pero provocan justo vasoespasmo o no? lo que ahí entraríamos en lo que dice Jensen. El vasospasmo se ve en Fisher cuando hay un HCA, un sangrado difuso en múltiples cisternas con coágulos mayores de 1 milímetro y o muchas veces asociado a un Fisher, bueno, generalmente cuando es difuso, ¿no? Si es un hematoma y hay HCA adyacente a la cisterna donde se encuentre, como puede ser Valle Silviano, generalmente es un HCA, pues, que es pequeña, mínima, que mayormente el sangrado se define en el coágulo. Entonces, el riesgo de vasoespasmo en ese tipo de HCA va a ser, pues, mínimo, ¿no? Bueno, para que sea Fisher 3 necesitas nada más que haya un coágulo grueso, ¿no? Que lo puedes tener en cualquier cisterna. Me parece a mí que la diferencia es que cuando hay una HCA aneurismática, rompe las cisternas, ¿no? Entonces las divisiones que hay entre las cisternas hay disrupción de todas ellas porque la sangre digamos, se dispersa entre muchas de ellas y también se mete a las cisternas que están más adheridas a las arterias, ¿no? Por ejemplo, las de la cisterna silviana en sí, ¿no? Donde discurre la misma arteria
Entonces, al estar en contacto mismo con la pared de la arteria, es que se producen los fenómenos inflamatorios, estos que hacen que se provoque el vasoespasmo, ¿no? En cambio, una HCA que no es aneurismática, bueno, es como que si no provoca ese mismo efecto, ¿no? Esa intimidad, digamos, con la pared de la arteria, ¿no? Por la naturaleza del origen del sangrado, ¿no? Entonces, esa parece ser la razón, ¿no? De por qué hay vasospasmo en la hemorragia aneurismática. Claro, pienso que además en las No se ve en TEC, malformaciones, ¿no? las HCA son un poco más escasas, ¿no? Más son hematomas intraparenquimales, ¿no? En las malformaciones que se han roto, ¿o no? Claro, si es No, grande ya se simplemente hace hemorragia, progresivo, pero ¿no? siempre hay HCA, ¿no? Hay algunas que sí tienen una HCA considerable, ¿no? Pero Claro, si no por ahí la tuviéramos, cosa, creo. si Rompen hacia el tuviéramos, parénquima, pues. O sea, claro, rompen hacia el parénquima y inundan como por fuera, el valle, todo eso, ¿no? Pero no está en intimidad con la arteria, ¿no? En cambio, la HCA neurismática, como sale de la misma pared entre la arteria y la aracnoides, se discurre por todos los espacios aracnoideos, ¿no? Entonces, esa intimidad, esa cercanía con la arteria es que provoca la irritación, pues, ¿no? y Me la parece que cantidad, y la que cantidad de eso sangre. no hay en TEC, ¿no? Eso no se produce en el TEC tampoco. Así hay HCA, así veas HCA. Claro, Claro, pero Denis, recordemos que los vasoespasmos no necesariamente es en la arteria que está en contacto, ¿no? Muchas veces es una HCA del lado izquierdo y al final hacen vasoespasmo al otro lado, ¿no? A veces, ¿te acuerdas? Sí, claro, no, sí, sí, se claro, ve no en como HTA difusa. ahorita hemos hecho una angioplastía a un comunicante anterior que lo operamos por el lado derecho y el vasoespasmo es silviano del otro lado. Antes de ayer, Sí, pues, ajá. ayer, no, sí, pues es así. Pero en el Sí, vasoespasmo no hay mucha relación. A veces hacen un sangrado pequeño, es un vasoespasmo severo, ¿no? Y a veces hacen hasta infartos. Eso hay cosas que no se explican todavía. Claro. Así como también tuvimos una paciente que le hicimos dos angiografías 3D inclusive. Creo que se irradiaron porque hicieron 3D de los cuatro vasos. Pero al segunda, después de la segunda angiografía, el día que se le iba a dar de alta, falleció de resangrado. Tuvo un resangrado brutal y falleció en segundos, ¿no? El caso de tuvimos un caso ahí. Entonces no siempre ¿Cuándo ha sido eso? 3, 4 años, más o menos 3 años debe ser. La morenita que el doctor Eiffel le dijo, ya chava, hasta mañana te vas a tu casa. Claro, ella. Pobrecita la señora. Y le hicieron con 3D, ¿no? Claro, 3D a los cuatro vasos, Y no nada, salió nada. igual falleció por resangrado justo el día de su alta, ¿no? Sí, mala suerte, sí. Sí, ahora otra cosa que esto del blister light, ¿no? Y de los tiempos en que se repite la angiografía, ¿no? Aquí el doctor ha mostrado datos que ahí recomiendan 10 a 14 días, luego he visto un fluxograma a los 7 días, ¿no? No es una cosa todavía tan definida. Yo tenía entendido ya hace tiempo que era 7 días, ¿no? Antes decíamos 2 semanas, luego, ¿no? 10, 14, ahora 7. Y yo pienso que 7 es realmente la voz, a menos que realmente tú pienses de que no hay nada, pues que lo podrías esperar, ¿no? Por lo mismo que el doctor Aguilar dice, ¿no? Que los blister like los vas a ver que crecen y si no crece en realidad no ha sido un blister like porque que sea el que se ha roto, porque esos aneurismas se vuelven monstruosos después. Entonces, quizás si sospechas un blister like, como dice yo, esto repetirle antes incluso, ¿no? Entonces tener ese tiempo de 7 y no esperar tanto tiempo tal vez puede ser una buena política, ¿no? Claro, para eso hay condiciones, o sea, tendría que ser un HCA muy difusa. A veces el paciente no está en un estado, en un warfarin tan bueno, o una escala de Glasgow tan buena. Y y además tendrías que ver que la carótida no está en buenas condiciones, ¿no? Ahí podría haber una carótida con signos de que tiene trombo o signos de disección, algo que te haga sospechar de que por ahí puede estar oculto un blister light, ¿no?
¿Qué bueno, se durmieron todos? No, aquí estamos, doctor, aquí estamos. Pensé Solo que que estaban todos ya. Faltaba comentario. solamente el ronquido de alguien, no me... Ha pasado, creo, alguna vez. ¿Eh? Ya pues, Juancito, no sé, algo más que tengan que decir como organizador. Mm, bueno, no, el último quizás sí hemos tenido también algún caso de HCA primesencefálica que al final se diagnosticó como una fístula dural cervical y bueno, también es por eso importante considerar de todas formas el estudio cervical. Normalmente de forma recomendada como una angioresonancia, ¿no? Principalmente para las HCAs primesencefálicas. Ah, ya, eso es importante también, la resonancia, ¿no? El doctor ha dicho que no sirve la angioresonancia en estos casos, pero después en sus fluxogramas aparece resonancia como una posibilidad. No, Bueno, lo que ¿en qué pasa es que casos tendríamos que hacerlo? exacto, la resonancia tiene su indicación, ¿no? Por decir, si estamos hablando de neurismas trombosados o quizás de alguna otra patología que curse con vasculitis, ¿no? Entonces ahí podría darse, ¿no? Pero si estamos hablando de la identificación estricta de aneurismas, obviamente no da mayor beneficio. Doctor, pero si tú le repites la angiografía y te sale negativo 2 veces, ¿cómo sabes que está el aneurisma trombosado? Ah, no, lo que pasa es que ese estudio, por decir, ha sido comparativo entre ¿cómo se llama? La angiografía por sustracción digital versus la resonancia, o sea, cuál de ellas brindaba mayor beneficio, ¿no? Ya de por sí se sabía que con esa angiografía por sustracción digital ya habían encontrado el aneurisma, entonces querían ver si evidentemente tenía la misma eficiencia la resonancia, pero no funcionó, ¿no? Por eso es que ahí en la imagen yo le puse tal cual, ¿no? O sea, esa angiografía o esa angioresonancia va supeditada, o sea, no se recomienda estrictamente para detección de aneurismas, ¿no? Claro, o sea, la angioresonancia, en otras palabras, ya, bueno, eso siempre se ha sabido que no es muy útil, ¿no? De hecho, pero entonces la resonancia, no angioresonancia, resonancia para aneurisma trombosado, entonces tendría que hacerse. Entonces podría estar en el Ah, protocolo. claro. Porque mira, en tu fluxograma que lo tienes aquí en pantalla, dice, ¿no? Patrón aneurismático, angiografía negativa, repetir a los 7 días. Considerar resonancia para búsqueda de aneurisma trombosado. No dice angioresonancia, sino resonancia, porque la Claro, angioresonancia no lo vas a ver. claro, sí, exacto. Entonces, eso sí está considerado, ¿ves? Ujú. Anota, Juan, para tus pacientes. Sería una resonancia contrastada, pero eso quizás pensando en aneurismas gigantes trombosados. No, gigante lo vas a ver, pues. Algo pequeño. El doctor ha puesto un ejemplo de un aneurisma chiquito trombosado que no se veía. Sí, bueno, normalmente el protocolo posterior a que nosotros derivamos al paciente a neurología incluye una resonancia con contraste, que también abarca otro tipo de causas, ¿no? En Como, este bueno, programa falta enviar al neurólogo, entonces. en el caso que mencioné de la fístula dural, al final se diagnosticó con angiografía, pero porque, bueno, una de las arterias espinales anteriores era la que llevaba el flujo de sangre. De esa forma es que se diagnosticó, o sea, cuando se hizo la angiografía de la arteria vertebral. Para eso también sirve la resonancia, porque la resonancia te pilla esos casos también. Porque como llega hasta el tronco, bulbo y algo cervical, ahí lo ven. A menos que le hagas las dos, ¿no?
Bueno, creo que esos serían los comentarios finales. Ok, doctores, muchas gracias por la atención y bueno, esperamos reunirnos en otra oportunidad, ¿no? Dependiendo de la programación que tenga el doctor Juan. Gracias. Sí, hoy llegamos con las justas. Gracias por su participación, doctores. Buenas noches. Gracias, Saludos. muy amables. Gracias, doctor Castro. Gracias. Nos Hasta vemos luego, mañana. doctores.